Bueno, y en esta mañana, como ya bien lo había dicho Laura, vamos a hablar acerca de los celos. Y bueno, si usted tiene una Biblia cerca, me gustaría mucho que me acompañara al libro de Santiago, en el capítulo 3. Voy a leer 3 versículos, del versículo 13 al versículo 15. Al versículo 14, perdón, solo 2 versículos. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si nos damos cuenta en este pasaje, la Biblia nos dice que cuando nosotros tenemos celos, no somos personas mansas, no somos personas maduras tampoco. Tenemos inseguridades dentro de nuestro corazón, y quizás eso sea surgimiento quizás de una baja autoestima, o quizás eso surja por la inseguridad que uno tiene o la desconfianza hacia otras personas. Me gustaría mucho empezar definiendo qué es la palabra celo. Y pues yo encontré que celos significa que es lo que una persona siente cuando otra persona prefiere a un tercero en lugar de ella, o es una respuesta emocional ante una amenaza hacia lo que consideramos como nuestro, como propio. Es decir, los celos es cuando nosotros tenemos la inseguridad o quizás la sospecha de que la persona que nosotros amamos, sea quizás la pareja, o sean los hijos, o sean los padres, estén prefiriendo a otra persona en lugar nuestro. Y los celos siempre surgen de una sospecha. Los celos siempre surgen de algo que nosotros desconocemos. En los idiomas bíblicos, la palabra celo también se puede traducir como envidia. Y muchas veces nosotros no solo celamos a las personas, a veces nosotros deseamos tener lo que otras personas tienen o están haciendo. Y esos celos a veces a nosotros, bueno, no a veces, la mayoría del tiempo, casi siempre, eso nos destruye por dentro, eso nos hace a nosotros sentirnos mal y hace que nosotros cada vez sintamos más desconfianza y vivamos una vida en la que no hay paz, una vida en la que nosotros no podemos tampoco vivir tranquilos, porque siempre estamos pensando en qué está haciendo otra persona y qué va a hacer, en lugar de confiar plenamente primero en Dios y luego en las personas. Normalmente los celos humanos son irracionales, surgen de la nada, surgen de, como les había dicho anteriormente, surgen de una sospecha, surgen de algo que desconocemos. Es porque nosotros creemos que así está pasando, pero no es algo verídico, no es algo real. El libro de Números a nosotros nos habla acerca de los celos. No sé si usted sabía esto, pero en el libro de Números hay una ley en cuanto a los celos. Nos dice cómo comportarnos o qué debemos de hacer ante los celos. Y claro, esto está escrito en el Antiguo Testamento, nos habla de un sacrificio que se debía de hacer. Y vamos a intentar aplicarlo también a nuestros días, porque sabemos que hoy en día no hacemos sacrificios del mismo tipo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 5, versículos 11 al 31, nos habla acerca de esto. Y yo se los voy a dar de una manera más resumida, porque si leemos todo el pasaje nos vamos a tardar mucho. Pero primeramente, del versículo 11 al 14 dice que el celo también puede ser algo como un espíritu. Dice: si viniere el espíritu de celos sobre el hombre, está hablando de celos entre pareja, lo primero que debe de hacer, dice el versículo 15, es ir al sacerdote. Y más adelante dice, en el mismo versículo 15, dice que deberían de llevar una ofrenda para sacrificar delante de Jehová. Y después de que sacrificaban esa ofrenda, la ceniza que caía del sacrificio que se había hecho se recogía
y se ponía un vaso con agua y dentro se le echaban esas cenizas, y la mujer debía de tomar esa agua que tenía cenizas, por la cual el sacerdote ya había orado. Entonces vemos que este acto se hacía siempre delante de un sacerdote, delante de un líder espiritual suficientemente maduro para poder resolver este problema. Y esto se hacía cuando el hombre sospechaba que su mujer estaba haciendo otras cosas o quizás lo estaba engañando, y él debía de preguntarle a su esposa qué era lo que estaba pasando, si era cierto que ella lo estaba engañando, y si ella decía que no, pero el hombre seguía desconfiando, debía de ir al sacerdote. Y después, el sacerdote, después de que la mujer tomaba esa agua, el sacerdote conjuraba el agua con una maldición, diciendo de que si ella había pecado en contra de su marido, esa agua iba a hacer que su vientre se cayera y ella quedara estéril. Y esa maldición solo se activaba, por así decirlo, cuando la mujer realmente había pecado. Pero si la mujer no había pecado, entonces no le pasaba nada, ella quedaba libre. Eso nos lo dice en los versículos 19 al 24. Y luego nosotros nos ponemos a pensar cómo nosotros podemos aplicar ese pasaje a nuestra vida, porque quizá hoy nosotros no tomamos agua con ceniza, pero nosotros debemos de confiar también en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores o en las personas que nosotros les pedimos consejo. Cuando nosotros sentimos celos, lo primero que debemos de hacer es desengañarnos, es ir hacia la persona y preguntarle, ¿usted está haciendo eso? ¿O es cierto lo que yo estoy pensando? Y si usted todavía no cree en esa persona, puede ir con su pastor, puede ir con su líder, puede ir con la persona que es suficientemente madura espiritualmente para ayudarle y que le exponga la situación y le diga, hermano, esto está pasando y yo quiero resolverlo. Ellos me dicen a mí que no es así, pero yo creo que sí. Y entonces el pastor ahí puede empezar un trabajo de consejería con estas personas, pero usted en casa debe de primero desengañarse, debe de preguntar, debe ir directamente con la persona de la que usted se está sintiendo celos y preguntar, ¿es cierto lo que yo estoy pensando? Y debe de confiar también, porque cuando usted desconfía, su misma vida va disminuyendo. En los idiomas bíblicos también la palabra celos tenía que ver con cuando a uno se le sonroja la cara de furor, de ira. Y eso es lo que causa los celos dentro de nosotros, enojo. Y podemos también preguntarnos, pero si Dios es celoso, ¿por qué yo no puedo ser celoso? Ahí viene el siguiente punto de esta reflexión, y es que sí, Dios es un Dios celoso, pero Dios no es celoso por ninguna sospecha. Dios no es celoso porque tiene alguna idea de que nosotros le vamos a fallar, sino porque a través de la historia la humanidad le ha reflejado a Él lo infiel que somos a Él. Entonces, los celos de Dios no son irracionales. Los celos de Dios tienen una razón de ser. Y si nosotros leemos Deuteronomio 4:24, nos dice claramente, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y luego vemos otros versículos como en Éxodo 20:15 o Éxodo 34:14 que nos dicen que Dios es celoso. Pero decía, no adorarás a otro Dios porque yo soy un Dios celoso. Y es que Dios quiere nuestra exclusiva adoración y sus celos no provienen como los celos humanos. Los celos de Dios son porque Él conoce que nosotros le fallamos y lo hemos hecho. Y por eso Él nos dice, yo soy un Dios celoso porque ustedes me han fallado. Entonces no justifica que Dios sea celoso para que nosotros seamos celosos.
El celo cristiano correcto, entonces, debería de ser una preocupación por el celo de Dios o por el bienestar también del prójimo. Esas clases de celos están bien porque nosotros estamos preocupándonos por nuestros hermanos, por nuestra comunidad, porque el mismo Jesús dijo, el celo de tu casa me consume, y eso es porque tenía una preocupación porque el pueblo de Israel estuviera fallándole a Dios y él quería corregir ese error. Cuando nosotros celamos las cosas de Dios y celamos el bienestar de nuestra comunidad, celamos el bienestar de nuestra familia, eso es correcto. Pero cuando nosotros desconfiamos y tenemos celos irracionales, eso ya no está bien. Eso ya no lo podemos hacer. Nosotros debemos de alcanzar la mansedumbre, como nos hablaba el libro de Santiago. Ser mansos, porque si nosotros decimos que somos mansos, pero tenemos celos, entonces eso no es una mansedumbre verdadera, eso es una mentira. Y eso la Biblia nos lo dice. Entonces, hermanos, yo le animo a que si usted siente celos por alguien o algo, le ore a Dios, vaya con la persona y usted se desengañe, porque no podemos nosotros tampoco desconfiar tanto de las personas. Vivimos en comunidad y debemos de aprender a vivir en comunidad. Así que, hermano, yo le invito, órele a Dios, dígale, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Quítame estos celos. Y si usted necesita ayuda, debe de ir con su pastor o su líder espiritual o alguien que sea, como le dije, maduramente espiritual, que sea maduro espiritualmente, para que él le pueda ayudar y también le pueda orientar en qué es lo que usted debe de hacer. Así que, hermanos, espero que esto haya sido también de bendición para ustedes y nos estaremos viendo en otra ocasión.